Hola a todos. En esta lección vamos a terminar de crear las estructuras CRUD de nuestros productos. Ya teníamos crear y actualizar. La que sigue, vamos a poner función, va a ser eliminar. Y aquí le voy a pasar un A ID, simplemente el ID de la columna que quiero borrar, de tipo integer. Y también voy a usar el boolean para definir si se pudo borrar o no se pudo borrar. Control Shift y C. Y aquí ahora vamos a agregar eliminar producto, donde también vamos a usar el fquery y nos vamos a asegurar de cerrarlo por las dudas y de limpiarlo. Y aquí vamos a agregar la sentencia SQL. Vamos a SQLite Studio y sobre productos vamos a buscar ahora generar el delete, donde vamos a copiar delete from productos. Voy a dejar un espacio al final y voy a crear otra llamada para procesar la condición, donde le voy a decir que me copie el ID de producto. Voy a quitar aquí las comillas y a poner un 2 puntos. Y ahora le voy a pasar el parámetro, va a ser ID producto as integer y aquí voy a recibir a ID. Y ya tengo mi estructura de eliminar. Me estaría faltando en las estructuras CRUD la opción de leer. Entonces vamos a poner una función más y esta va a ser un poco diferente. Vamos a poner leer, donde voy a pasar a ID para obtener la columna sobre la que voy a leer. Y en lugar de volver un verdadero o falso, le debo pasar los datos de mi fila o de mi registro. Para eso voy a usar las entidades o la estructura de productos. Entonces aquí le voy a devolver de producto. Presten atención que tiene que ser el récord. ¿Por qué? Porque voy a pasar mi registro y desde el controlador lo voy a leer para mostrarlo en la vista. Control Shift y C. Y aquí vamos a poner leer producto. La estructura va a ser similar, donde voy a tener el fquery, el begin y el end, y obviamente cerramos el query, lo limpiamos y ahora ejecutamos la llamada. Para la llamada vamos a SQLite y vamos a elegir un select, generar select. Y aquí tenemos que nos genera el select con todo. Nosotros dijimos que esto podíamos poner aquí select asterisco from productos y me va a seleccionar todos los productos, pero le debo decir que me seleccione uno solo y se lo estoy pasando por parámetro y le estoy diciendo que me seleccione aquí, va a ser un asterisco. Si yo ejecuto esto, me selecciona todo lo que tengo, que no es nada. Pero yo aquí le puedo decir también que tenga una condición. Decirle where ID producto sea igual a 1, a 2, a 3. En este caso no tengo ninguno, pero estoy usando la misma condición que uso para editar o para eliminar para decirle en la búsqueda que me seleccione un elemento individual. Me voy a copiar esto, volvemos a Lazarus y voy a agregar una segunda línea y vamos a pegar esto, donde el ID de productos se va a pasar como parámetro. Agregamos el parámetro, ID de producto como entero y aquí voy a recibir AID. Este AID es el parámetro que tengo aquí arriba. Y para este producto vamos a hacer algo diferente. Voy a usar otro registro, var producto, que va a ser de tipo de producto.
este producto es distinto del producto que devuelvo, pero a su vez es un registro con la estructura de la base de datos. Así que aquí lo que voy a hacer es así. Decirle que me abra con un open, es decir, ejecuta la consulta y esto se llena dentro de fQuery. Entonces aquí adentro ya tengo la respuesta de la columna. Y aquí le voy a decir que si no está vacío, not eof hace referencia a el final de la fila, end of line, then begin y end. Si no está vacío, ¿qué voy a hacer? Voy a cargar en productos todos los elementos. Entonces voy a poner producto, punto, id de producto, y aquí le voy a pasar field by name as integer. Mucho cuidado que este es un field by name para leer los datos de mi columna y este es un param by name para cargar un parámetro. Entonces son distintos. Tengan mucho cuidado con eso. Bien, me voy a copiar esto un par de veces y voy a ir agregando todos los elementos. Por un lado tengo el código, tengo el nombre, tengo el detalle, tengo la foto. ¿Qué otro tengo? Vamos a hacer otra vez así y generar select. Detalle, la foto, el stock, el precio de compra, tengo el precio de venta y tengo la presentación. Muy bien, vamos a ordenar esto para que quede un poco mejor. Y ahora debo pasar los datos. El ID de producto es el ID de producto. El código es el código. Nombre, tengo la columna nombre, el detalle, la foto, el stock, el precio de compra, el precio de venta y la presentación. El tipo de dato que saco con el field by name es el nombre de la columna que tengo en la base de datos. Si ustedes el nombre de la base de datos es distinto en una mayúscula o minúscula en relación a cómo lo escribieron en la entidad, aquí tiene que ser el nombre de la base de datos y no el nombre de la entidad. Yo escribo las propiedades de la entidad con el mismo nombre que en la base de datos para evitar problemas, así que tengan cuidado con eso. El código dijimos que era as string, al igual que el nombre. Tengo que modificar también el detalle. La foto. Y a partir del stock dijimos que era currency y la presentación iba a ser de tipo string. Ya tengo la estructura. Ahora me estaría faltando algo que puede ser diferente a lo que es en Delphi o si ustedes trabajan con componentes visuales, que es darle la orden de procesado en crear, en actualizar y en eliminar. ¿Por qué? Porque estos alteran la base de datos. En el leer no los necesito porque solo estoy haciendo consulta. Así que debajo de donde termina el with voy a abrir una sentencia try. Y este try va a ser diferente porque aquí va a tener un except. Entonces lo que voy a hacer es primero de fcon voy a traer la transacción y no lo tengo. Quiere decir que está faltando. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a ir al elemento de la base de datos que estaba en utils y en la parte de arriba yo necesito acceder a la transacción porque es algo necesario para trabajar. Así que en la parte de abajo de los componentes públicos voy a agregar una propiedad que se va a llamar trans. Dos puntos
y va a ser de tipo TSQL Transaction. Va a tener una lectura y una escritura. La lectura va a ser sobre ftrans y la escritura también va a ser sobre ftrans. Es decir, sin tener acceso total sobre una propiedad, puedo acceder a este elemento que es privado. Voy a guardar, me voy a productos y ahora sí voy a poder acceder. Desde el trans tengo que desactivarlo. Es decir, cada vez que yo activo la transacción, mi base de datos está bloqueada. Yo necesito desbloquearla momentáneamente para enviarle un nuevo proceso. Entonces lo voy a desactivar. Después que lo desactivé, voy a tomar el fquery y voy a usar exec SQL, que esto sería, en un comentario, procesar estructura SQL, que es la que acabamos de escribir. Después vuelvo al fcom, al trans, y le voy a decir que haga start transaction. Esto es decir, comenzar la conexión con SQLite en este caso. Y lo último que le voy a decir es que en mi transacción le voy a pasar un commit. Este commit lo que hace es guardar las modificaciones. Entonces apago la transacción, es decir, apago momentáneamente el bloqueo de la base de datos, proceso la estructura que creé aquí arriba en mi query y comienzo la transacción. Digo, bueno, base de datos, te envío una query. Y con el commit le digo, guardame la modificación que hice. Si yo no envío este commit, toda esta estructura que yo generé aquí arriba no queda guardada en la base de datos. Y ya lo vamos a ver más adelante. Y aquí le voy a decir que si esto se guardó, que el result va a ser igual a true. Es decir, es verdadero porque se guardó bien. En el except voy a capturar un error, que le voy a llamar e de error. Va a ser de tipo exception. Y un do y un bloque de código para esta excepción, donde el result va a ser igual a falso porque no se pudo guardar mis datos en la base de datos. Y voy a usar un raise exception create. Esta función es para detener app y mostrar mensaje. Entonces aquí el exception detiene la aplicación, es decir, se genera un error y se detiene para evitar que se estropee mi aplicación o mi base de datos. Pero para que el usuario sepa qué es lo que está pasando, le voy a pasar un error y le voy a decir error 2 puntos y aquí le voy a concatenar e y como es una excepción, un error, puedo usar un mensaje. Y me está pasando ¿qué me está faltando? Bien, creo que me está faltando arriba el si sutil está. Es un mensaje. Identificador E. Bien, voy a construir para ver si está todo bien. Bien. Try except. Bien. Except y aquí on E. Me estaba faltando un pequeño detalle. Es decir, que la excepción va a estar capturada en la variable E. El error va a estar guardado N. Voy a construir y ahora no voy a tener ningún error.
Bien, este try es el que define que los datos son guardados en la base de datos. Así que esto, en todo elemento que haga modificaciones a la base de datos, debe estar presente. Como por ejemplo en la parte de actualizar productos, me voy a ir debajo del with y los voy a agregar. Y en eliminar productos me voy debajo del with y lo voy a agregar. El único que no va a llevar en este caso es el leer, porque esto no modifica la base de datos sino que la consulta. Voy a construir para corroborar que mi código está bien escrito. Perfecto, ya estamos listos para comenzar a trabajar con los otros modelos. Los espero la próxima clase.